El 1 de julio de 2018, con más del 50% de los votos, un político de izquierda llegó al poder en México por primera vez en décadas: Andrés Manuel López Obrador. Figura polarizante, López Obrador, conocido también como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Es el mayor de 8 hermanos, hijo de Andrés López Ramón, un campesino y vigilante de un depósito de petróleos mexicanos, y de Manuela Obrador González, una comerciante. Desde pequeño, AMLO ayudaba a su madre en la tienda de la familia mientras cursaba la primaria en la única escuela del pueblo. A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, la capital del estado, donde abrieron una tienda de ropa y zapatos. Aquí, AMLO cursó la secundaria y la preparatoria, mostrando interés por figuras históricas como Benito Juárez y la filosofía marxista, que marcaron su inclinación hacia la izquierda. Fuera de las aulas, jugaba béisbol y ocasionalmente era monaguillo. A los 19 años, en 1972, López Obrador se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus inicios en la política se dieron en las elecciones federales de 1976, participando en la campaña de Carlos Pellicer Cámara para senador. Este contacto lo llevó a obtener un puesto político en el PRI, primero como delegado del Instituto Nacional Indigenista en La Chontalpa, y luego como director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción Estatal. En esta etapa, vivió en Nacajuca y tomó conciencia de los problemas sociales en Tabasco. Aunque aún no había terminado su licenciatura, fue invitado a dar clases en la Universidad Autónoma de Tabasco, donde conoció a Rocío Beltrán Medina, con quien se casó en 1980 y tuvo 3 hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. En 1982, AMLO se integró en la campaña de Enrique González Pedrero para gobernador, y al ganar, fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco. Sin embargo, su postura izquierdista y dogmática le generó enemistades y fue destituido en 1983. Regresó al Distrito Federal, donde trabajó en la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. Finalmente, en 1987, obtuvo su licenciatura con una tesis sobre la formación del Estado Nacional en México. Ese mismo año, se unió a la corriente democrática del PRI, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, denunciando que el partido se había alejado de sus principios democráticos. En 1988, López Obrador se postuló para gobernador de Tabasco con el Frente Democrático Nacional, pero perdió ante Salvador Neme Castillo en medio de acusaciones de fraude electoral. El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y AMLO fue nombrado presidente del PRD en Tabasco. En 1991, lideró la Marcha del Éxodo por la Democracia, ganando reconocimiento nacional. Su segundo intento para gobernar Tabasco en 1994 también fracasó, esta vez contra Roberto Madrazo. Sin embargo, sus denuncias de fraude y movilizaciones le dieron visibilidad, y en 1996 fue elegido presidente del PRD nacional, impulsando al partido a ganar importantes posiciones políticas. Bajo su mandato, el PRD fue ganando fuerza, saliendo victorioso en las elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, ganando espacios en el Senado y en la Cámara, y logrando incluso gubernaturas. Asimismo, en esa época López sacó su libro Fobaproa, Expediente Abierto, Reseña y Archivo, en el que denunciaba la actuación del gobierno de Salinas en la crisis del 94 como inconstitucional y como el fraude más grande de la historia después de la conquista. El 2 de julio del 2000, tras la histórica victoria del candidato del PAN Vicente Fox en las elecciones presidenciales, López Obrador ganaría las elecciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un cargo en el que también viviría las pérdidas más difíciles de su vida, ya que en un periodo de 3 años perdería a su madre, su padre y su esposa. Los 5 años comprendidos entre el 2000 y 2005 serían un periodo decisivo en la trayectoria de López Obrador, pues fue entonces cuando cimentó las bases populares de un poder y una influencia a nivel nacional que iban a convertirle en uno de los políticos más queridos y controvertidos de México. Para sus cada vez más numerosos simpatizantes, López Obrador era un regidor voluntarioso, entregado sinceramente a las causas sociales y a la mejora del bienestar de la ciudadanía, y a la vez era austero, ya que vivía en un sencillo apartamento de clase media y nunca tuvo un coche ostentoso. Otro punto a su favor era su compromiso con la rendición regular de cuentas, la transparencia y la democracia participativa, y sin lugar a dudas esto lo hizo conectar con la gente. Pero por el contrario, para sus adversarios y detractores, que también eran cada vez más, López Obrador era un extremista y un populista sin la preparación necesaria para gobernar una metrópolis como el DF, y lo acusaban de agitador y enfermo de poder. Lo tomaban como un orador deficiente,
con un currículum pobre, y las filas del PAN y del PRI claramente se burlaban de él. Pero López Obrador no era ningún tonto, y a pesar de las críticas por su forma de hablar, la realidad es que esto lo hacía para que sus discursos fueran entendidos por las clases populares, y además hizo un uso intensivo de los medios de comunicación para amplificar su mensaje. Sus conferencias de prensa mañaneras generaron invariablemente expectación periodística y marcaron la agenda política del país, algo que hoy en día sigue practicando. Los resultados de su gobierno fueron marcados por una vigorosa campaña de obras públicas para la mejora y ampliación de una serie de infraestructuras urbanas y por programas de protección social, siendo el más destacado la pensión universal alimenticia para adultos mayores. Pero según la oposición, ejercida fundamentalmente por el PAN, López Obrador se dedicó a derrochar el presupuesto del DF con mano populista sin preocuparse de las deudas, que ciertamente crecieron, aunque a un ritmo sensiblemente menor que bajo anteriores gobiernos. Y en cuanto a seguridad, realmente no se vieron muchas diferencias. Claramente su trabajo en la Ciudad de México funcionó como antesala ante un reto más importante, la presidencia, pero su camino no sería para nada sencillo. En 2004 salieron a la luz por Televisa unos videos clandestinos que mostraban a prominentes políticos y funcionarios, la mayoría miembros del PRD y colaboradores estrechos de López Obrador, en situaciones altamente comprometedoras en las que negociaban favores políticos y se pasaban grandes sumas de dinero. La divulgación mediática claramente golpeó al gobierno del DF y al PRD, y la justicia no tardó en abrir órdenes de arresto por fraude y lavado de dinero. Costaba imaginar que AMLO no estuviera al tanto, ya que uno de los implicados, Bejarano, era muy allegado a él, y aunque manifestó su rechazo, en su opinión lo que allí había era una conspiración para minar la popularidad de su partido y su gobierno del DF. Pero todo esto se puso feo cuando la PGR le solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernante por presunto abuso de autoridad y desacato judicial en relación con un hecho de trascendencia menor, un pleito sobre la expropiación de un terreno en el DF, un pleito que se remontaba a noviembre del 2000, cuando el gobierno era encabezado por Rosario Robles, pero ahora el pleito era contra López. La reactivación de este caso llenó de indignación al PRD. Su presidente, Leonel Godoy, acusó a la PGR de poner en riesgo la transición democrática y la estabilidad de México, y denunció una embestida que buscaba desaforar, destituir y meter en la cárcel al PG con el único fin de inhabilitarlo como eventual candidato presidencial en las elecciones de 2006 e impedir que la izquierda llegara al poder. En agosto, 200.000 perredistas se manifestaron en el Zócalo de la capital federal en apoyo a López Obrador. Con el desafuero, no podría participar en las elecciones presidenciales del 2006 y, según sondeos de la opinión pública, era el que más posibilidades tenía de ganar. La Cámara de Diputados dio luz verde a la PGR, esto gracias a los votos de los diputados del PRI y el PAN, que eran mayoría, y esto significaba que la PGR ya podía requerir a un magistrado el arresto y el procesamiento penal del regidor del DF por presunto desacato de orden judicial. En respuesta, López Obrador convocó un movimiento de resistencia civil pacífica que tuvo su epicentro en el Zócalo y que en los días siguientes movilizó a cientos de miles de personas. Andrés Manuel aceptaba la cárcel, pero no quería renunciar a inscribir su candidatura presidencial y el proceso se alargó. La incapacidad de la PGR para lograr que un juez lo procesara envalentonó a López Obrador, que el 25 de abril, horas después de saborear una impresionante demostración de fuerza popular en el centro de la ciudad, regresó a su despacho oficial. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses